Continuamos con Laureen en esta noche, Elsie en la traducción. Esta información, Laureen, es importante que los desvelados puedan escuchar lo que está sucediendo, pues, en este momento alrededor de nosotros y que mucha gente ignora. Thank you very much. It's just essential that people begin to understand, and then it's not so frightening, and also they can begin to act in ways that protect them and help them to get through this disturbance and destabilization that's happening all over Mexico. Sí, Víctor, es muy importante que ellos sepan, ¿no?, lo que está sucediendo, es muy esencial. Y es importante también que la gente pues no tenga miedo de estas cosas, ¿no?, que esté bien informados y que aprendan a protegerse, ¿no?, que aprendan a ver las maneras en que ellos pueden protegerse y obviamente estar informado de lo que sucede alrededor del mundo y México, obviamente, ¿no? En este caso, Laureen, por ejemplo, la violencia que existe en México o en Latinoamérica, pero en este caso específicamente en México, pues, ha sido creada, diseñada para esto, ¿no?, para este propósito. Yes, and what's happening is the weapons of mass destruction and the wars and what we're seeing, the attacks on the civilian population by their own governments, these are all for the benefit of the international bankers. They make money on war, they make money on disease, they make money on depopulation, they make money on destruction and breaking down countries and cultures. Sí, Víctor, yo creo que todo esto es planeado por los gobiernos, ¿no?, y específicamente por los banqueros internacionales, ¿no?, porque es bien sabido que pues las guerras, las enfermedades, los conflictos en poblaciones producen dinero, y es una manera también no solamente de producción de dinero, sino también de poder despoblar estas regiones, ¿no?, y mover la situación para que los banqueros puedan entrar a estas regiones y apoderarse de los bienes de un país. Claro. Laureen, este próximo sábado vas a estar con nosotros participando en este evento vía Skype en la Ciudad de México. Va a ser importante que los desvelados asistan por lo que vas a estar mencionando y compartiendo con la gente. Well, I'm going to be speaking with Victor, of course. He has many important things to add to what I'll be saying. But we'll be talking about the transition and unification of the Americas. The Amero is the new currency for Canada, America, Mexico. I'll be talking, go ahead and I'll continue. Sí, Víctor, voy a estar compartiendo contigo toda esta información y voy a estar contigo vía Skype. Y uno de los temas que vamos a hablar es obviamente de la transición, de la unificación de las tres regiones, ¿no?, Canadá, México, Estados Unidos. Vamos a estar hablando también del Amero, que es la moneda en la que están tratando de poner en estas tres regiones, ¿no? Y vamos a estar dando todo ese tipo de información para ustedes y cogerlo. And the bankers, the international financiers, also carry out the drug wars to destabilize countries, but also they're making 5 times more money. There's a hidden economy 5 times bigger than the world economy, and it's a drug economy. It's all hidden in offshore banks that the bankers run and own. Sí, también vamos a estar hablando del tema narcotráfico, ¿no?, y cómo estas guerras de narcos está produciendo mucho dinero que también se está moviendo a través de los banqueros internacionales, y que está produciendo este tipo de guerras de narcotráfico 5 veces más a nivel financiero, ¿no?, de otro tipo de economías. Entonces también va a ser un tema.
And most importantly, the real reason for NAFTA is the NAFTA highway. It's a drug highway through the Americas, through Mexico, the U.S., and Canada. It's the British who are the biggest drug dealers in the world, in partners with China, and their headquarters is Hong Kong. Sí, y otro tema que vamos a incluir es lo que se conoce como la carretera de NAFTA, ¿no? Que lo que realmente es una carretera de narcotráfico que fue implementada, ¿no? Por ciertos gobiernos, incluyendo el gobierno de Gran Bretaña, junto con los chinos, ¿no? Para crear esta carretera, y que los grandes líderes del narcotráfico están todos en Hong Kong. Entonces este plan grande mundial se está llevando a cabo, pero siempre hay una manera de detener todo esto, no estamos totalmente en las manos de estas personas, Laurín. That is the most important thing for us to talk about on Saturday, how we can counter it and what we can do to stop it. And I just love indigenous people. I want to thank the people of Mexico for the rich history and the hard work and the labor and just the wonderful spirit they've given as a gift to America. And I want to say that what we need to do is what Evo Morales did in Bolivia. He called the indigenous people from the high mountains in the Andes to come down into the capital and sit in the road until Bechtel left Bolivia. And the indigenous people came down and sat in the streets and the roads of La Paz until Bechtel absolutely took all of their personnel and all of their business, and they left Bolivia. And it was the indigenous people of Bolivia who saved their own country. Sí, Víctor, sí hay esperanza, hay maneras para contrarrestar este tipo de abusos, ¿no? Y ese va a ser uno de los tópicos de los cuales vamos a hablar el sábado. Y Lorín dice que ella ama a todas las regiones indígenas, ¿no? Porque realmente le dan el espíritu especial a México y a todas las regiones donde ellos están, ¿no? Claro. Especialmente le gustó la acción que tuvo Evo Morales, ¿no? Cuando movió a toda la región indígena de su país, ¿no? Para una protesta en La Paz. Claro, Laurín, el tiempo es el que se nos termina, pero queremos agradecerte, no nos despedimos, nos vemos y escuchamos el sábado, y te queremos agradecer por participar en este evento de los desvelados, y los desvelados van a estar muy pendientes de tu participación. Thank you, Victor, for giving me the opportunity to provide your public in Mexico with the information they need. And I think our slogan should be just sit in the road. Víctor, una vez más, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa y por darme la oportunidad de participar en ese evento el sábado. Y yo creo, dice ella, que una de las expresiones que deberían de ser muy populares entre todos nosotros es podernos sentar en el camino. Claro, muy importante eso. Muchísimas gracias a Elsie en la traducción, Laurín Moret.